modalidad, Ramiro, Lucía, Alberto y a los oyentes. Comencemos con una pregunta cada uno, para cada uno de los presentes. Vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio. Hay mucha gente que ni entiende. Henry Avelino fue a hacer hoy día a la calle, no ha llegado la encuesta todavía, ya la tiene. A ver si ponemos la encuesta, Mauricio, a ver si ponemos la encuesta, Cónsul Luis, enseguida. Que le falta un instante. A ver si la ponemos, porque tú sabes, Alberto, Lucía, Ramiro, amigos que nos ven y nos escuchan, le preguntamos a la gente en la calle, si sabía lo que era el TLC, y no todo el mundo tiene claro de qué se trata. Capaz no es un TLC, capaz tú decías, Hernández Alberto, es un acuerdo comercial, como se denomina ahora. Lo que sí puedo decir es que nos sorprendió positivamente, porque tenemos muchos puntos en común, más con Chile que con México. Y esto no es nada peyorativo, ni mucho menos. Queremos mucho, tenemos amistad con los mexicanos, nos encanta su comida, su música, pero con los chilenos hay un afecto de mucho tiempo, ¿no? Recordemos, no solo nuestro, sino institucional. Por ejemplo, la Policía Nacional se entrena mucho con los carabineros en Chile. La Armada chilena siempre ha tenido lazos con la Armada ecuatoriana. Y de seguridad. El tema del protocolo, tuvieron una espectacular ayuda hacia Ecuador. En el protocolo de Río. Sí, señor. Y en el CENEPA hicieron, cuando estábamos en plena guerra, hicieron unos ejercicios en la frontera. Le cuento, fue el doctor Miguel Macías Hurtado, que en ese entonces era presidente de la Corte Suprema de Justicia, y habló con el presidente chileno e hicieron una contribución cívica haciendo unos ejercicios militares en la frontera, bastante discretos pero importantes. Así ya está Bruno también. Vamos a escuchar en este momento lo que piensa la gente. ¿Qué dice el TLC? Henry Avelino estuvo en la calle, vamos a escuchar lo que dice. Vamos, escuchémoslo para que ya está Bruno con nosotros también, lo saludamos. Está Mauricio Pozo, está el cónsul chileno, Lucho Jiménez también por acá. Solo nos falta el señor Legarda, que lo vimos que ya se conectaba. Vamos a escuchar a Henry Avelino desde las calles. Hola amigos de Radio I99, compañeros, un excelente día para todos ustedes. Estamos acá en las calles de Guayaquil, en Venezuela y Guaranda, preguntándole a las personas que transitan por aquí, también quienes salieron a hacer deporte muy temprano, si tienen algún conocimiento sobre lo que acaba de firmar Ecuador con Chile y lo que se pretende también negociar con México, los acuerdos comerciales de Ecuador, y esto fue lo que respondieron. ¿Conoce usted en qué consisten los acuerdos comerciales de Ecuador con Chile, los que se acabaron de firmar? Claro, pues, o sea, supongamos lo que sea ahora, que siempre, como usted me está diciendo casualmente, porque como estaban hay problemas ahorita con los países, como es el problema, como es la comunicación entre ellos, como es la izquierda y la derecha, entonces no tienen, como se puede decir, un libre comercio entre ellos. Ahora recién se están queriendo juntar. ¿Conoce usted algo sobre los acuerdos comerciales que se van a firmar entre Ecuador y México o Ecuador con Chile, los que ya se firmaron? No, por el momento no conozco. Nada, no ha visto para nada. No he visto para nada. Hombre, no tengo conocimiento casi porque, o sea, no veo noticias en vez de casi, ¿no? Ya, pero no conoce nada. No, eso no. Sobre los negocios, comercio, no. Nada. ¿Sabe lo que es un acuerdo comercial, no? Con otros países. Claro, eso sí. Sí, los acuerdos comerciales, igual lo que el gobierno está haciendo, pues, para poder ingresar lo que se produce aquí en Ecuador a otro país. Uy, esa historia es largo. ¿No conoces? No. Sí, con México. No conoce el amigo. Gracias. ¿Usted algo sobre los acuerdos comerciales que Ecuador está firmando actualmente con otros países? Nada, ninguno. Muy amable, amigo. Gracias. Tenga buen día. No conozco nada de esas cosas. Yo conozco la palabra de Dios, conozco que todo lo que está pasando, esto es principio de dolor, y como dice la palabra de mi Señor en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 8. Todo esto será principio de dolor de todo lo que está pasando. Nada. ¿Sabe lo que es un acuerdo comercial internacional tampoco? No, amigo. ¿No conoce nada? No. Muy amable, señor. Que tenga un excelente día. No conozco. Muy amable. Excelente día. No, amigo. ¿No conoce? No. Ya, gracias. La verdad es que no sé hoy. ¿Desconoce? Desconozco. No sabía tampoco que se había firmado. No sabía.
Muy amable, buen día. No, en realidad no. Sí he escuchado, pero no he entendido profundamente. No ha entendido, no comprende de qué se trata. No, sí he escuchado. Eso sí. falta un poco, ¿no? Tal vez, ¿no? Claro, Creo que estamos. ¿Para qué más? Vamos a seguir ahondando. Gracias, Henry Avelino. 14 preguntas, 12 no saben, 2 conocen. Entonces, sí es importante, Manuel García, Mauricio Pozo, Bruno Leone, sí es importante contarle, es increíble lo que esto fue en vivo hace un ratito, Henry Avelino en las calles, ¿no? Entonces, de 12 personas que contestaron, 2. Entonces, vamos a explicarle un poquito, entremos por el lado, Manuel, vamos a darle la plataforma, Mauricio Pozo, que es el primero en llegar. Cuéntenos un poquito, querido amigo, expliquémosle a la gente qué es lo del acuerdo comercial, de qué se trata y de qué se trata. Por favor, brevemente para darle a todos espacio, por favor. Muchas gracias por la entrevista, buenos días a todos. Querido tal vez empezar señalando que la economía ecuatoriana, al igual que la gran mayoría de economías del mundo, son economías abiertas, es decir, tienen una relación con el resto del mundo. El Ecuador exporta productos e importa productos. Y el peso de esa apertura, que es el grado de apertura que tiene una economía, le ubican al Ecuador entre las más abiertas de la región. Es decir, si uno suma lo que el país vende afuera, más lo que el país compra de afuera, y eso divide para el PIB, uno se va a dar cuenta que va a representar más o menos del 55% del PIB, lo cual le hace al país una economía abierta. Segundo, el Ecuador es un país dolarizado. Los dólares no se imprimen en el Ecuador, los dólares provienen de afuera. Y por otro lado, parte de la liquidez que tenemos debería provenir de algún ingreso que sea permanente para el Ecuador. Un ingreso permanente son las exportaciones, otro ingreso permanente es la inversión extranjera. En ese sentido, y dada esa realidad, lo obvio de pensar es que el país debería buscar tener relaciones con el resto del mundo, con muchos países, más aún con aquellos que tienen afinidades propias e históricas. El caso de Chile es un ejemplo histórico. Como bien ustedes señalaban, nosotros tenemos con ellos muchas sinergias. Hasta yo diría, hay una especie de simpatía personal entre los chilenos y los ecuatorianos, y eso creo que para temas de negocios también facilita un proceso. Así que eso es un tratado en términos generales de comercio con otros países. Sin embargo, sí quiero completar la idea para que no nos quedemos ahí. Una cosa es lo que yo le puedo vender a un país, el caso de Chile o cualquier otro, y lo que ese país me pueda vender a mí. Pero eso no es solo la relación que debe mantenerse o debe profundizarse. La relación puede ir mucho más allá. Puede ir, por ejemplo, a cuál es la relación financiera con el país. Puede haber inversiones nuestras de capital financiero en empresas de la otra nación o viceversa, las inversiones del otro país en el Ecuador, de tal suerte de que sea una vinculación mucho más general, que es lo que nos pasa, por ejemplo, con Colombia. Nosotros tenemos con ellos un desfase comercial, pero tenemos probablemente más inversión colombiana en Ecuador que inversión ecuatoriana en Colombia. Entonces, todos esos son los elementos, creo yo, que tienen que buscar mantenerse, y además, porque esto facilita la transaccionalidad, porque normalmente estos acuerdos producen beneficios, por ejemplo, tributarios, de tal suerte de que se puedan colocar productos de mejores condiciones, más allá de los ajustes propios que nosotros tenemos que hacer, donde sí tenemos ahí algunas tareas pendientes. La reforma laboral es una tarea pendiente, por ejemplo, para buscar competir en mejores condiciones con otras economías. Antes de ir con Bruno Leone, está el subsecretario Legarda, Daniel Legarda, está en plataforma, a ver si me escucha. Hola amigos, buenos días. ¿Cómo Estoy estás? Escuchando muy atentamente. Muy bien. Me disculpo por no poder iniciar la cámara, pero me encuentro en aislamiento. Esté tranquilo. Caramba, cuánto lamento, mi querido Daniel. Alberto Quintana sigue con el subsecretario de Comercio Exterior. Claro que sí, saludándolo a don Daniel Legarda. Y de pronto, para seguir en esta línea,
de los acuerdos comerciales, ¿no? Hay la expectativa también por conocer algunos detalles adicionales a los cuales hemos tenido acceso los medios de comunicación y que tienen que ver con la agenda que llevó el presidente Guillermo Lasso hacia la China. Algún detalle adicional, porque sabemos, y esto también lo hemos destacado, el trabajo que conjuntamente realiza Cancillería con el Ministerio de Comercio Exterior, ¿no? En aras de poder lograr los avances. Ya decíamos hace un momento, suscribir primero un memorando que luego pues pueda aterrizar en la consecución de la firma del acuerdo comercial con la República Popular China. Señor viceministro. Gracias, Alberto. Nuevamente, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un cordial saludo a todos los panelistas también, al cónsul de Chile, al exministro Mauricio, a Bruno, por supuesto. Brevemente, antes de poder entrar a responder la pregunta, ¿no es cierto?, para solamente complementar la exposición que ya ha realizado Mauricio sobre qué son los acuerdos comerciales en la práctica, y lo más sencillo son la fijación de reglas para hacer más fácil el intercambio comercial, la inversión y otros aspectos relacionados con las transacciones entre ciudadanos de dos o más países. Sí, pueden ser estos personas naturales o empresas. En el caso de Chile en particular, tenemos una relación desde hace mucho tiempo atrás muy profunda, que data en realidad desde la época de los años 60 en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, posteriormente en la CAN, cuando Chile inició siendo parte de la Comunidad Andina, luego Chile salió de la CAN, y desde 1994 puntualmente contamos con un acuerdo comercial con Chile relativamente amplio. Ese acuerdo, después de 1994, que ya era un acuerdo relativamente amplio, en 2010 fue profundizado, pero todavía tenía algunas excepciones. En el año 2019, con motivo de la incorporación, o el interés de incorporación de Ecuador a la Alianza del Pacífico, es que se empieza a profundizar los acuerdos comerciales con los países de la región, en este caso primero con Chile, con Colombia y Perú ya mantenemos un acuerdo en el marco de la Comunidad Andina, y el de México, que lo estamos también negociando, ¿no? Entonces, el acuerdo comercial, la ampliación del acuerdo comercial con Chile, que se inició en 2019, se culminó en el año 2020, pasó ya por el proceso interno, luego de la negociación, la aprobación de nuestra Asamblea Nacional y recientemente por la aprobación del Senado en Chile. Seguramente el cónsul va a dar allí algo más de detalles, ¿no es cierto? Y en los próximos meses estará ya en vigencia para los dos países. Lo que hace esta última actualización del acuerdo es profundizar en algunos productos, en el caso de bienes, en algunos productos que no estaban incluidos en el acuerdo comercial, sobre todo agrícolas, por ejemplo, de aceites vegetales, arroz, trigo, algunos otros productos, y actualiza algunas disciplinas que no estaban actualizadas, como por ejemplo comercio electrónico, como por ejemplo facilitación del comercio, otros temas que son importantes ya en estos tiempos para tratar entre los países en los diferentes acuerdos comerciales. Entonces, esa actualización del acuerdo, en este caso con Chile, que ya de por sí es un socio muy importante para el país, nos pone un paso más cerca del objetivo de incorporarnos a la Alianza del Pacífico, ¿no? Es parte de todo ese objetivo que se está siguiendo. Como ustedes saben, estamos dentro de esa negociación con México, con importantes avances también. Hace casi 2 semanas que estuvimos en México con una jornada positiva de avance de la negociación. Todavía hay trabajo por hacer, pero sin duda alguna ha sido muy positivo. La semana anterior ha estado nuestro presidente directamente en la cumbre de la Alianza del Pacífico, de igual forma, recibiendo un espaldarazo político de los 4 gobiernos. Y destaco esto porque había un comentario también de uno de los ciudadanos que decía, hay peleas entre las ideologías de derecha e izquierda, ¿no es cierto? Digamos, entendiéndose que la gente percibe esto. Y lo que ha pasado con la visita de nuestro presidente y la cumbre en la Alianza del Pacífico es sobreponer las ideologías, sobreponer la tendencia de uno u otro gobierno por objetivos mayores en favor de la población, en este caso atados a través de la integración económica de la región. Entonces, lo destaco porque me parece prudente que esto sea notado como algo que trasciende gobiernos, que trasciende
una ideología como tal, sino que está basada en los objetivos de país. Y ya para responder ahora sí la pregunta rápidamente, ¿no es cierto? Todo este trabajo se enmarca dentro del objetivo de profundizar muchísimo la agenda comercial que tiene el gobierno actual, bajo el postulado de tener más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y ejecutado a través de acciones concretas que, por ejemplo, nos lleven a tener 10 nuevos acuerdos comerciales en el periodo de gobierno. Actualmente el Ecuador tiene 10, incluyendo el que menciono de Chile, ¿no? 10 acuerdos comerciales. Lo que queremos es llegar a 20 para poder así igualarnos a los países de la región, a Colombia, a Chile, a Costa Rica, a Perú, a otros países que ya han recorrido este camino tiempo atrás y que el Ecuador lamentablemente se encuentra rezagado. Entonces es una tarea muy importante para el país con el único objetivo de traer mejores días para el país, para que vendamos más, Daniel, y podamos comprar también a mejores precios, ¿no? En China se encuentra nuestro presidente viajando en estos momentos con el canciller, con el ministro de Producción y una pequeña comitiva también, en donde uno de los objetivos es también conseguir el inicio de una... Daniel, te ruego que seamos breves porque estamos hay 4 invitados. Está claro, vamos a volver a conversar un momentito, por favor. Seguimos con la entrevista, ya está claro la primera parte. Lucía Jaramillo sigue con la entrevista con Bruno Leone, por favor. Así es, Bruno Leone es presidente de la Cámara de Pesquería. ¿Cómo le va, Bruno? Buenos días. Buenos días, querido amigo. Voy a enfocarme a la visita del presidente Guillermo Lasso a China, y es que, aunque no es una visita oficial, Lasso va a aprovechar la oportunidad para buscar un acuerdo de libre comercio, como ya lo habíamos manifestado, para que algunos productos ingresen a China sin aranceles. Recordemos que el camarón... por ejemplo, el camarón tiene el 2% de arancel para ingresar a China. ¿Cuál es la situación del sector pesquero? Buenos días, Eduardito. Buenos días, amigos del panel. Mauricio, Cónsul, Daniel, a mi amigo Lucho, que también está por ahí. Está Luchito. Según lo presentó Eduardito. Bueno, a ver, primero debo decir que coincido con lo que ha expresado Mauricio, obviamente con lo que ha dicho Daniel. El Ecuador es un país pequeño de 17 millones de personas y por lo tanto su economía o su producción tiene que estar orientada a la exportación, porque en el portafolio de productos que el Ecuador hoy día tiene y lo tiene en buena forma, digamos, en volumen, en calidad, en algunos de ellos somos primero o segundo del mundo, en el banano, en el camarón, en el atún. Tiene que tener mercados para dónde venderlo, porque nosotros no tenemos el caso de Brasil, que tiene 200 millones de personas, o México, que tiene 110 millones de personas que se pueden comer su producción local, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista me parece muy bien, digamos, de que el Ecuador tenga una política, como le ha explicado Daniel, de poder tener más acuerdos comerciales, pero ahí no termina todo, porque ahí hay un problema, tenemos un problema interno serio de competitividad. Le pongo un ejemplo para la gente que nos escucha. Usted va al supermercado hoy día y usted puede comprar una mantequilla, que la marca me la sé, porque aquí mi esposa la compra, la marca Presidente, que es más barata que la mantequilla del Ecuador. Entonces usted dice, ¿cómo es posible que de Francia, viniendo acá, la mantequilla pueda ser más barata que la del Ecuador? Y así le puedo poner varios ejemplos. Entonces, Ecuador tiene que pensar en que tiene que trabajar fuertemente en el tema de competitividad. Hoy con el pago de la quincena de ayer, cuando le han descontado el impuesto a la renta a toda la gente, digamos, que gana arriba de $2,000, está sintiendo el impacto. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer. Sé que, por ejemplo, con Daniel se ha trabajado en el tema de reducción de partidas arancelarias para todo lo que es bienes de capital e insumos de producción. Falta todavía trabajar en todo lo que son gastos generales de fabricación, que es la tarifa de la luz, etcétera, etcétera. Bien, ahora el presidente está camino a China, lleva varios temas en la agenda. En el tema del comercio exterior es importantísimo poder consolidar, por ejemplo, el ingreso a la China de nuestras exportaciones bananeras y camaroneras. El camarón hoy día paga 2% para entrar a China, pero ahí hay unos temas que cuando medio se ponen complicados, otros temas de relación con China, comienza a aparecer el COVID en los contenedores, ¿no? Entonces, ese tema hay que hablarlo claro. Lo propio en el caso del banano. En el caso de la pesca, por ejemplo, en un subsector de la pesca, China se convierte en un mercado interesante, que es para el mercado de la harina de pescado y de los pelágicos congelados y la pesca fresca.
pesca fresca no tanto, porque por las distancias y los fletes no se puede llegar fresco al mercado. Lo que puede llegar es fresco congelado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la producción del atún, ahí sí somos competidores, y China tiene unas prácticas de producción que en cierta forma podrían ser vistos como competencia desleal, ¿verdad? Porque ellos tienen una situación que ha sido denunciada en el mundo, por ejemplo, de esclavitud de los marineros a bordo de los barcos, tienen unos subsidios y tienen unos drawbacks importantísimos, y entonces se convierte en un tema cuesta arriba poder competir con los chinos en el tema del atún. En eso nosotros le hemos hecho llegar a Daniel, al gobierno, a Julio José, nuestros comentarios mediante una carta diciendo que hay que precautelar, por ejemplo, la producción atunera del Ecuador. En ese sentido, en ese intercambio de darse, ¿no? Entonces, me parece muy importante, ojalá se logre la renegociación con la deuda china, es vital. O sea, tener préstamos pagando el 8% con garantía real de petróleo es sumamente oneroso, y Mauricio sabe lo que estoy hablando. Eso no puede ser, no puede ser. Hoy día el riesgo soberano está por debajo de esa tasa. Entonces, ojalá que el presidente pueda lograrlo. También hay el tema de la presencia de los barcos chinos en una época del año. Hoy día leía un artículo de Hernán Pérez, dice la pesca de los barcos chinos en Galápagos. Debo insistir, los barcos chinos no entran a pescar ni a Galápagos ni a la zona exclusiva insular. Los barcos chinos están en una zona fuera de las aguas jurisdiccionales, muy cerca, sí, en una época cuando la corriente del Humboldt y la es que está mi nieta aquí, perdón, vaya Manuela. Qué linda, la acabamos de ver. Sí, perdón. Está linda, no se preocupe. Es una época del año cuando la corriente del Humboldt se acerca mucho a nuestra zona, como ellos vienen en busca de este calamar gigante, entonces se acercan. Pero bueno, en definitiva, me parece muy bien la meta planteada de conseguir estos 10 acuerdos comerciales con Rusia, con China, con Corea, con Estados Unidos. El presidente ha dicho que si logramos eso, habremos llegado a acuerdos con el 80% del PIB mundial. Y para terminar, aquí que nos acompaña el cónsul de Chile en Guayaquil, recuerdo hace algunos años, cuando María Gloria Alarcón era presidenta de la Cámara de Comercio, me invitó a un almuerzo donde era invitada en esa época la expresidenta Bachelet, y yo le hice la pregunta, le digo, presidenta, ¿cómo le ha ido a Chile con esa política de apertura comercial? En esa época Chile tenía 56 acuerdos comerciales. Me contestó así rápida y sencillamente, me dijo, fantástico, tenemos un mercado de 6.000 millones de personas y podemos colocar nuestros productos en una cartera enorme de clientes. En Chile se dio la discusión de que algún sector podría haber sido perjudicado por algún acuerdo comercial con un país, pero ese mismo sector salía beneficiado en un acuerdo con otro país. Entonces, hoy en Chile el arancel promedio, tengo entendido, es 5%. Chile es un país de economía totalmente abierta, tiene los mismos habitantes que Ecuador, más o menos 17, 18 millones de personas. Su economía es 2.5 veces la del Ecuador y exporta 70.000 millones de dólares. A eso debe aspirar el Ecuador. Gracias, Brunito. Bruno Leones, también está con nosotros en este foro Mauricio Pozo, y también con nosotros Daniel Legarda, su secretario de Comercio. Tenemos al cónsul chileno. La semana pasada, mi querido cónsul Manuel García, la semana pasada pasó algo cuando de pronto todo el mundo estaba a la expectativa del tema de México, que ya había estado conversando yo con el canciller, había estado el ministro de Comercio Exterior y hablábamos de todo el tema, cuando de pronto el convenio o el tratado de libre comercio o el acuerdo comercial con Chile. Cuando conversamos con Lucho, porque lo llamé entonces, le dije, entonces me dice, bueno, teníamos algo avanzado. Un querido amigo, Gonzalo Pizarro, que es chileno, que trabaja en la SPOL, me escribió enseguida y me mandó unos datos, había algo avanzado. Pero esto que se ha hecho es otra cosa, y además lo ha aprobado el Senado chileno. ¿Podríamos hablar un poco, por favor, Manuel? Qué gusto de tenerte acá siempre y saludarte. Sí, claro. Buenos días a todo el panel. La verdad me siento honrado de estar en un panel de expertos. Debo reconocer que yo no soy experto en materias económicas comerciales, pero sí, efectivamente, el Senado aprobó, y esto hay que destacarlo de forma unánime,
el acuerdo de integración comercial, porque ese es el nombre que tiene este acuerdo de integración comercial, ese es el que se llama. Es como un upgrade, como había dicho el subsecretario, es como una profundización de los ACE que teníamos. Los ACE son acuerdos de complementación económica, cuyo origen es del 94 primero, porque abarca muchos más temas de última generación, y obviamente ahora viene el protocolo, hay que inscribirlo en la LADI, hay que esperar 90 días para que ya sea un acuerdo que se pueda utilizar. Si me permite hacer un pequeño comentario con respecto a la encuesta que hicieron Sí, a señor. la gente. Yo creo que eso pasa en muchos países, Ya. y yo creo que ahí el debe es de las autoridades, de nosotros Sí, señor. mismos, que nos falta explicar, bajar a tierra qué significa un acuerdo de libre comercio, un acuerdo de integración comercial y cuáles son los beneficios que puede traer para la gente, porque eso en definitiva es lo que buscamos todos. Sí, señor. Eso es lo que buscamos. Y yo creo que lo que se busca es, obviamente, mayor intercambio comercial, mayor cantidad de inversiones, pero al final del día que el consumidor pueda tener mayor diversidad de productos, mejor calidad, mejores precios y también aumentar obviamente los empleos, sobre todo hoy en día en contexto de pandemia que ha sido tal golpeado el mercado laboral. Creo que eso en definitiva es fundamental, hacerlo, aterrizar y explicar a la gente que eso en definitiva es lo que buscan los acuerdos comerciales, porque ellos ven las negociaciones, la firma de los presidentes, de los ministros, pero no entienden en qué beneficia en definitiva el bolsillo de nuestros ciudadanos. Lo benefician porque van a tener productos más baratos. Por ejemplo, Chile tiene muy buena, Ramiro, no me dejes mentir, amigos, todos, Lucía, todos, tienen muy buenas, por ejemplo, conservas. Tienen buena salsa de tomate, cosas. Entonces, van a obligar, porque van a venir a mejores precios, van a obligar a hacer a los nuestros más efectivos para vender a mejor precio, ¿verdad? Y eso genera una competencia sana y de esa manera el mercado va a ser beneficiado. Cuando tú vas a Lima, Lucía estuvo el año pasado, que es bizarra porque se fue en plena pandemia, realmente valiente con unas amigas, y me decía la última vez que tenía productos desde Europa hasta chileno, de todas partes, ¿no? A muy buen precio. En Lima, por ejemplo, Chile tiene lo mismo. Así que, ¿les tomó por sorpresa a ustedes eso o ya estaban dateados? No, ya venía. Lo que pasa es que el trabajo legislativo generalmente es un trabajo que no tiene mucha publicidad, a no ser cuando ya se aprueba alguna norma, alguna ley, en este caso un acuerdo de integración comercial. Y permíteme decirte que, si mal no recuerdo, el año 2020 el intercambio comercial entre nuestros países fue de 1.400 millones de dólares, que a lo mejor es una cifra marginal en el comercio global, pero para nuestros países, que como bien decían son países pequeños, es importante y esperemos que con este acuerdo se incremente. Y dicho eso, el intercambio comercial, la balanza es favorable al Ecuador. Mira tú. Porque el 70%, claro, es derivado de petróleo, Sí. y eso ayuda a que ustedes tengan una balanza positiva con respecto al comercio del intercambio con Chile. Gracias a Manuel García. Vamos a seguir, Ramiro, ahora usted con la pregunta, por favor. Mauricio, buenos días, gusto Mauricio de Pozo. saludarlo. Mauricio Pozo. A mí no me preocupa tanto que la gente no sepa qué es un tratado comercial. A mí lo que me preocupa es que los asambleístas no entiendan lo que es un tratado comercial. ¿Ya? Oye, Eso sí me preocupa, y que determinadas clases políticas tampoco entiendan lo que es un tratado comercial, y que para que estas cosas funcionen se necesitan reformas La laborales, ironía. se necesitan un tipo de situaciones como las dijo Bruno, de que tenemos que volver al Ecuador más competitivo internamente para que nuestros costos desciendan y los productos que vienen de afuera no tengan ese nivel de costo interno tan alto como el producto extranjero. Y si ya no pueden ser eficientes, pues bueno, hay que consumir lo más barato. ¿Cómo llegar a esta suerte de alfabetización legislativa para que los asambleístas puedan entender, para que nuestra clase política pueda comprender, y la voluntad del presidente, que se pega tremendo viaje a China, pueda tener éxito, Mauricio? Pregunta difícil. No ha sido sencillo. A mí me ha tocado negociar con los asambleístas leyes, pero no es imposible tampoco. Recordemos que en el periodo anterior, yo estuve en funciones hasta mayo del año pasado, promovimos esta ley de defensa de la dolarización, como lo llamamos, y es una ley que nos negaron 2 veces. En un momento del gobierno muy débil, sin apoyo político, sin mayoría en la Asamblea,
pero ahí de tocando puertas, haciendo lo imposible, logramos que se apruebe, con ciertos cambios que no eran de mi total gusto, de mi total aceptación, pero no desfiguraban el fondo de la ley y la estructura de la misma. Y terminó aprobándose. Entonces yo sí creo que ahí hay que hacer una gestión intensa política por parte del gobierno, y ahí no es solamente el ministro de gobierno, ahí es un equipo de trabajo que tiene que darse de varios ministerios con los propios asambleístas vinculados al gobierno, de tal suerte de que estos proyectos puedan caminar y puedan prosperar. Por otro lado, hay un tema de comunicación que me parece fundamental. La mejor forma de era volcar a que la Asamblea apoye cierto tipo de proyectos es a través de la presión pública de los ciudadanos. Es decir, la opinión de los ciudadanos para los asambleístas, que son representantes propios de la decisión popular, para ellos es fundamental. A ellos no les gusta quedar mal con la gente, en definitiva. Y a veces los gobiernos pueden valerse del ciudadano para presionarle a la Asamblea Nacional para cierto tipo de temas. El principio de que el Ecuador necesita ser competitivo es un principio sobre el cual está el futuro del país. Yo soy un convencido, si que le queremos ver mejor al Ecuador en el mediano, en el largo plazo, la única forma es insertarnos más en el mundo. Y para eso hay que vender más, y para eso hay que poder colocar nuestros productos en las mejores condiciones posibles. Mauricio, y aprovechando... Pero tenemos restricciones que hay que caminar. Sí, perdón. Aprovechando su capacidad de síntesis, hay un tema que no lo quiero dejar de tocar, y usted fue ministro de Finanzas, el tema de la deuda con China y de la garantía del petróleo. En el evento de que el presidente tenga alguna suerte de descenso en la tabla de amortización y de la tasa de interés y liberar la garantía del petróleo contra los créditos, que me parece un despropósito de cuando se hizo, ¿cuánto podría aliviarse de la caja fiscal para efectos de tener un presupuesto un tanto más manejable? A ver, la deuda con China son la deuda bilateral son 5.500 millones de dólares, el total, más o menos. Con ellos, con la China, son 5.000 millones. ¿Qué es sujeto de un proceso de reestructuración o de prepago que podría ser? Es 3.500 millones. Esa es la deuda, porque los 1.500 restante es deuda que está atada a condiciones que no son malas o que está por vencer. Entonces no tiene sentido entrar en un proceso, por ejemplo, de prepago. Yo asumiría que el presidente hace este viaje con algún adelanto de lo que puede obtener, porque si va y vamos a regresar con las manos vacías, tampoco le va a ayudar. En ese sentido, creería yo que sí existe la posibilidad de un tratamiento para esas obligaciones. Quiero simplemente recordarles algo. En diciembre del año pasado, nosotros firmamos un convenio con la DFC de Estados Unidos, que es un banco público dependiente de la Casa Blanca, con el cual nos facilitaban fondos atados a procesos de monetización de activos del Estado para poder reemplazar deuda cara por deuda barata. Entonces yo sí creo que existe la apertura para ello, porque cuando se firmó eso, que yo suscribí el acuerdo, enseguida tuve la presencia y las llamadas del embajador chino y del delegado chino al directorio del fondo, preocupado del tema y demostrando su apertura para buscar mejores condiciones en los convenios. Entonces, para responder la pregunta, yo creo que eso sí hay cómo hacer, solamente aclarando algo. La relación con ellos es una relación paralela, es decir, hay una relación comercial entre Petroecuador y el comprador de productos petroleros, del crudo, que lamentablemente ahí hay intermediarios que no sé por qué existen, y en el otro lado está la relación financiera entre el Ministerio de Finanzas, que representa al Estado ecuatoriano, y los bancos chinos, que son los que proveen el financiamiento.
¿Cómo funciona esto? Que cuando está de acuerdo las condiciones de la venta de petróleo, se activa el financiamiento para el Ecuador. Entonces, lo que hay que buscar es un proceso a través del cual se destrabe eso y lo que quede como operación financiera sea en condiciones mucho más adecuadas y que recojan lo que se llama el riesgo soberano. Es decir, no pida ninguna garantía real, como es el caso en este tema del petróleo. Así que me parece que sí existe la posibilidad, no digo que sea fácil, la relación con ellos es una relación difícil, déjenme decirles, porque en primer lugar es la segunda economía del mundo, no podemos, nos guste o no nos guste, es la verdad. Segundo, la relación con ellos es comercial, la mayoría de las importaciones de bienes de consumo provienen de ahí, es financiera para el sector privado y público, le vendemos, como ustedes bien conocen, productos nuestros como el propio camarón, le vendemos a la China, es decir, encima están en proyectos públicos, los proyectos hidroeléctricos y pescan cerca de Galápagos. Entonces podrán imaginarse con toda esa dinámica, no es una negociación simple, hay que mantener una relación cordial, defendiendo obviamente nuestro interés, pero tampoco podemos salir a generar problemas porque eso no nos va a convenir. Entonces, es un tema que hay que manejarlo con pinzas en definitiva, pero obviamente siempre anteponiendo el interés ecuatoriano. Una relación como una suegra con plata hay que manejarla. Alberto Quintana. Realmente Gracias. es muy fino hoy día. Gracias. Muy fino. Por consultarle al presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leone Pignataro, ¿no? El ambiente en el que debemos manejar los ecuatorianos, no solamente los empresarios, no solamente quienes están pues en la función pública, sino la sociedad en su conjunto. ¿Cómo manejar todos estos aspectos? ¿Cómo ir procesando, no? Estamos abocados a la suscripción de estos acuerdos comerciales, hablando globalmente ya, y de pronto en una etapa en la cual hay afectación hasta psicológica en todo. Esto es algo que lamentablemente afecta a toda la humanidad, ¿no? Todavía estamos con el trauma epidemiológico, pero en todo caso, ¿cómo ir procesando este tema de aquí para adelante? Porque ayer, aunque parezca increíble, ¿no? Hablando de fútbol, hablando de la posibilidad de clasificar esta noche con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, llegábamos a una conclusión de que vivimos un gran momento en ese apartado, ¿no? En lo que tiene que ver con el tema futbolístico, que abre muchísimos campos, muchas posibilidades para la proyección del país en lo que tiene que ver con eso, pero también viéndolo desde el otro punto de vista, la suscripción de estos acuerdos comerciales significan acercamiento con los otros países, vender la imagen del país, conseguir inversiones extranjeras, de alguna manera posibilitar que nuestro sector empresarial también vea nuevos campos y todo esto a su vez propicie la generación de fuentes de empleo, lo cual es lo que en definitiva necesita nuestro país. ¿Cómo irlo procesando, Bruno? ¿Cómo irlo asumiendo? Bueno, sí, efectivamente, muy bien planteado el tema, ¿no? Yo diría que la gente, la misión de un gobernante es hacer bien para las mayorías, ¿verdad? Procurar que el nivel de vida de su población, de su gente, mejore medido, hay una serie de métricas que se usan en temas de salud, en temas de seguridad, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas tienen que hacerle bien a la gente. Si le hacen bien, la gente los va a apoyar. Yo siempre cuando converso sobre estos temas pongo un ejemplo. Fíjese usted, la dolarización, que en su momento habían detractores, gente a favor, gente en contra, ¿verdad? Pero hoy, después de 21 años, 22 años de dolarización, si usted le pregunta, el 99% de la gente no quiere saber que le quiten la dolarización. ¿Por qué? Porque la gente siente que esa decisión le ha hecho bien, ¿verdad? Efectivamente, le ha hecho bien porque su salario en términos reales le alcanza para cubrir sus necesidades todos los meses sin tener que tener pérdida de valor de la moneda, ha podido obtener crédito para casas, para carros, para televisores, para ver el fútbol, etcétera, etcétera. O sea, estas cosas tienen que hacerle bien a la gente. Si la gente percibe, y no solamente percibe, sino que lo verifica en su propio ser, entonces eso va a tener la mayor defensa.
esta frase no es nuestra, pero siempre la repetimos en la Cámara. Me parece que es del expresidente Felipe González de España. El mejor plan social que cualquier gobierno puede poner al servicio de su gente es aquel donde la gente tenga empleo, lo que usted acaba de decir. Entonces, si el acuerdo comercial, ¿verdad?, abre la posibilidad de poder colocar mejor los productos a más países, entonces quiere decir que en teoría se debería incrementar la producción, y al incrementarse la producción tiene que, obviamente, hay mayor demanda de mano de obra. Correcto. Ojo que estamos viviendo un tema que tal vez aquí en el Ecuador no se lo siente mucho. Estamos yendo hacia un mundo donde la tecnología es cada vez más preponderante en los procesos productivos. La automatización, la industrialización 4.0, la inteligencia artificial. Entonces, también hay que ver, ¿verdad?, de que cuidado con todas estas incorporaciones tecnológicas, cuidado nuestra gente que no está capacitada, con capacidades blandas y una serie de cosas, cuidado, se nos queda sin poder tener opciones de empleo. Va a haber ese peligro, ¿no? En el grupo 2030 que estamos trabajando, en la parte de empleabilidad, estamos haciendo un trabajo, ese es un pilar que lo maneja Ignacio Bustamante, con la OIT, para hacer un estudio de todo lo que el Ecuador, estratégicamente lo que el Ecuador podría, digamos, tener como estrategia de producción, y por otro lado, qué habilidades tenemos para complementar eso. No podemos perder de vista. No podemos perder de vista aquello. Por supuesto. No. Claro, lo de la automatización, así es. Eso se viene, mire, en un aniversario de la Cámara de Industrias de hace 1 o 2 años, antes de la pandemia trajimos a un orador invitado y él decía que él estaba trabajando en un grupo de trabajo de cómo van a ser los empleos en el año 2050. Suena lejos, pero eso es ya mismo. Así es. Y en el año 2050 la cosa va a ser totalmente diferente. Así es. Hace una década Andrés Oppenheimer escribía una obra, un libro, y nosotros lo veíamos tan lejano, lo de la automatización, y vemos cómo eso ya está aquí. Permítame, Bruno, solamente para hacerle una consulta rápida al señor cónsul de Israel acá en Guayaquil, don Manuel García Reycol, de Chile, perdón, ¿qué dije? Israel. No, el señor cónsul de Chile, perdón. Sí, con toda la experiencia que ustedes tienen, que tienen en Chile, sí sería importante conocer un TICS. ¿Qué es lo que faltaría, no? A nivel de lo que ya se ha hecho, de lo que ya hemos explicado, de lo que decía el viceministro Legarda, que usted también a su vez anotaba. ¿Qué es lo que faltaría ya para sellar el tema del acuerdo Chile-Ecuador, Ecuador-Chile? Los acuerdos, después de que fueron ratificados por ambas asambleas o ambos congresos, se presenta la LADI, Asociación Latinoamericana de Integración, y después de 90 días entrarían en vigencia los acuerdos. Correcto. Eso es lo que faltaría. Es un aspecto burocrático internacional, pero para que tenga validez y efecto. Y ahí se puede hacer implementación. No sé si puedo hacer un pequeño comentario de lo que dijo Mauricio sobre la defensa de los intereses, que me parece muy relevante. Yo creo que la defensa de los intereses obviamente es una razón de ser del Estado, y es fundamental a la hora de los acuerdos, porque los acuerdos surgen de los equipos negociadores. En primer lugar, hay que tener muy buenos equipos negociadores, porque las negociaciones siempre son con un grande generalmente. En nuestro caso no, pero cuando uno negocia con Estados Unidos, en este caso con China, que va el presidente Lazo, ¿no es cierto? Buenos equipos. Buenos equipos negociadores. Después, al tener el acuerdo de integración comercial, el acuerdo de libre comercio, ahí están las reglas del juego. ¿Qué más importante que tener reglas claras de juego para intercambiar, para relacionarse? Creo que es fundamental en todo aspecto de la vida, y más aún en el comercio internacional, en esta globalización que hoy en día está más presente que nunca. Y lo otro que también creo que es fundamental es que las políticas sean, creo que lo conversamos la vez anterior, políticas de Estado. Claro, que trasciendan. La ideología siempre va a existir y es fundamental, y todos tenemos derecho a tener nuestro pensamiento político. Pero las grandes políticas de Estado tienen que mantenerse independientes del gobernante. Uno puede tener una mirada diferente, puede ponerle un matiz, un acento distinto, pero las políticas de Estado, la política exterior, la política comercial, creo que tienen que ser fundamentalmente políticas de Estado. Claro, y eso significa trascender en el periodo presidencial que tenga cualquier persona, y sea conservador o liberal, comunista o anarquista, o sea, de la tendencia política que sea, y eso lo ponía de relieve el señor viceministro Daniel Legarda, ¿no? Porque él decía, y daba gusto ver la semana pasada en Colombia, ¿no?, que está el presidente Piñera, está el presidente Castillo de izquierda, el presidente Andrés Manuel López Obrador también manda su delegado. Entonces
no hay conceptualizaciones políticas y da gusto ver que se manejan las cosas así Eduardo. Importante, ¿no? Sí, yo quisiera, pues, para ir cerrando esto, está Daniel Legarda también con nosotros, el subsecretario de Comercio Exterior, y le quisiera hacer una pregunta. Le ruego, Daniel, que lo hagamos breve para ver si podemos concretar alguna más con nuestros invitados, una pregunta más de cada uno. Mi pregunta a ustedes es lo siguiente: ¿qué viene después de acá en China? Chile está cerrado, lo que está diciendo Manuel García, el cónsul, es que tiene todavía 90 días, tenemos algunos días más. ¿Qué viene con China? El canciller conversó con nosotros la semana pasada, nos dijo que esperaba para marzo tener firmado por lo menos el preacuerdo o algo así. En breves palabras, Daniel, para Legarda, para hacerlo concreto. Muy breve, Fernando. Tenemos una agenda intensa este año. Perdón, muy breve. Tenemos una agenda intensa este año que ha iniciado con la visita a México que tuvimos hace 2 semanas, luego Alianza del Pacífico, como ya hemos mencionado. Ha sido un muy buen timing para la aprobación también del acuerdo del Senado por parte del acuerdo con Chile por parte del Senado de ese país, lógicamente. Está el viaje a China, que esperamos tener buenas noticias al regreso del presidente, probablemente para el final de esta semana inclusive. Tenemos también un avance en retomar la negociación. Perdón, me perdí por un momento. Tenemos también un buen avance para retomar la negociación comercial con Corea, que quedó suspendida en el año 2016. Estamos también avanzando en los intereses de un acuerdo comercial con República Dominicana. Tenemos, de hecho, por confirmar una visita dentro de este mismo mes, para finales de mes. Asimismo, estamos avanzando con Panamá, que planificamos una visita más adelante en el año, y son los principales países con los cuales hay avances en la gestión para lograr un acuerdo comercial en este año. Hay muchos más, pero lógicamente los avances vendrán más adelante en el año. Por ejemplo, ahí está la Comunidad Eurasiática, Rusia, Canadá, y olvidaba los Estados Unidos. Estados Unidos siempre va a ser de nuestra prioridad debido a lo que representa para el país. Y en ese sentido, hay una buena noticia también, y es que la semana del 15 de febrero, es decir, en pocos días más, se realizará la 4ª reunión del Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos en la ciudad de Guayaquil, y allí tendremos la presencia del USTR, de la Oficina de Comercio de la Presidencia de los Estados Unidos, en el Ministerio de Producción, en donde conversaremos justamente sobre los avances en la relación comercial y los próximos pasos para seguir avanzando en esa relación. Eso en resumen muy concreto. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si tengamos alguna inquietud más o alguna acotación más de parte de ustedes, queridos amigos o compañeros. Para el exministro Mauricio Pozo, tal vez, ¿no? Acá el señor cónsul decía que se requería precisamente, ¿no? Equipos de primera. Yo me imagino que también en eso, economista Mauricio Pozo, debe de ir no solamente esa preparación de gran negociador, sino también un compromiso patrio, ¿no? O sea, un gran profesional en materia de negociación, pero comprometido con el país. Esa debe ser la característica, Mauricio, de quien esté pues integrando este equipo de negociación, ¿no? Sin duda alguna, hay realmente una responsabilidad cuando uno asume una función pública de poner el interés ecuatoriano por delante. O sea, no hay ninguna discusión sobre esto. Sí, sin embargo, quisiera, si me permiten añadir, claro que sí, Mauricio. Los acuerdos comerciales que estamos conversando son muy importantes por las razones que hemos expuesto, pero hay que hacer muchas cosas más, porque si nosotros queremos que estos se potencien y le den al Ecuador un beneficio real, hay que completar la tarea. El Ecuador tiene, por ejemplo, costos de producción altos y tiene que trabajar en un tema impositivo. Acabamos de tener una aprobación de una norma, de una ley, donde se trabaje, por ejemplo, con la derogación total del impuesto a la salida de divisas, que ha sido terrible para la economía ecuatoriana. Algo avanzamos con decisiones que se han adoptado, pero hay que terminar eliminando. El tema arancelario de igual manera. El arancel promedio del Ecuador duplica el promedio al menos de los vecinos nuestros, Colombia y Perú. Y ahí nos genera un costo de producción. El costo del financiamiento.
financiarse en el Ecuador para operaciones de comercio también es caro. Y yo diría adicionalmente el tema laboral. Ojalá podamos tener una reforma laboral que nos permita facilitar la contratación para resolver el gran problema que tiene el país, que es el empleo. Entonces, un poco simplemente para decir, los acuerdos son importantes, hay que defender el interés nacional sin duda, pero hay que completar el trabajo con otras acciones para poder potenciar este tipo de convenios. Claro, la tarea a la interna, exministro, y nosotros tal vez agregar ahí, ¿no?, lo de la simplificación de la tramitología. Aquí vivimos también en medio de los trámites que también van entrabando todo esto, Eduardo. Quiero agradecerles a todos su gentileza. Manuel, no sé si tengamos algo más que decir y que comentar. Realmente son las 3 minutos, Lucía, Alberto, para las 10 de la mañana. Hemos tenido una hora de conversatorio. Agradecerle a Bruno Leone, a Manuel Legarda, a Daniel Legarda, perdón. Daniel. También le cambié yo el nombre, igual que me puso Fernando Legarda. Pues se me fue. Fernando Eduardo parece también, a Daniel y Manuel también, a Mauricio Esposo. A mí sí me preocupa el hecho de que la gente no entienda bien. Yo sí voy a condensar en 2 palabras lo que significa un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial. ¿Saben lo que significa? Trabajo. Para cuantificarlo, como a mí me enseñaron en periodismo cuando estaba en primer año, que te entienda un niño de primer grado y hasta un anciano. ¿Ya? Trabajo. Eso es lo que significa un TLC. Posibilidades. Posibilidades. Porque genera alternativas y yo creo que eso es valedero, ¿no? Así es. Defendiendo lo que hay que defender. Por ejemplo, con Europa hubo un tema con la industria, por ejemplo, de los carros. Automotriz ha ido de poco, va bajando 5%, le queda este año, ya bajó 5% y el año que viene ese es el tope. Habrá que defender unas para hacerse competitivos. Los carros nacionales se hicieron competitivos, sí. Los carros chinos han entrado hartísimos, sí. Pero lo cierto es que todo el mundo puede elegir. Ese es el mundo de... Tú puedes elegir, ¿no? Así es. Y de eso se trata, ¿no? Yo creo, perdona, Eduardo, yo creo que la competencia es sana. La competencia bien entendida, la competencia normada es sana. No hay que tenerle miedo a competir porque creo que nos hace mejores en todo ámbito de cosas. Creo que es bueno la integración y concuerdo con don Mauricio Pozo que obviamente la tarea es interna, o sea, uno puede firmar un extraordinario acuerdo de libre comercio, de integración comercial, pero si no somos capaces de nosotros de sacarle el máximo provecho porque tenemos trabas internas, no va a servir de nada. Claro, y a través del ex ministro de Finanzas de nuestro país, Mauricio Pozo, y a través del señor viceministro de Comercio Exterior también ratificar, ¿no?, nuestra solidaridad con toda la gente en Quito, ustedes que están en la capital de la República por esta tragedia, ¿no? Nuestra solidaridad permanente, ¿no?, con toda la familia capitalina, con toda la familia quiteña que se ha visto pues abocada a esta tragedia en el sector de La Gasca. Un fuerte abrazo para ustedes allá en Quito. Un abrazo, siga con Freddy. Gracias, Daniel. Y hay que comunicarlo, Daniel, por favor. Esto hay que comunicarlo, hay que explicarle a la gente qué significa el TLC o el acuerdo comercial. Es trabajo, posibilidades, esperanza. Eso creo que es importante, Daniel. Muy bien recibidas las sugerencias, por supuesto que sí. Muchas gracias por los comentarios respecto a la situación en la capital también. Un cordial saludo a todos. Muchas gracias, Bruno. Buenos días, gracias, Mauricio. Buenos días a todos. Y a Manuel García. Muchas